y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy el Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Juan Martínez. El Dios de los cielos les bendiga y les guarde, sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, es el camino a seguir en medio de tantas tinieblas que le rodean. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda el moderador Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a su canal Cristianismo Inteligente, Cristian Izquierdo. El día de hoy vamos a presenciar un gran debate, un debate muy polémico y controversial entre dos apologistas. Por la parte evangélica tenemos al apologista Cristian Josué Izquierdo y por la parte católica tenemos al apologista católico Mónico Vázquez. Así que el formato de este debate será el siguiente. Cada uno de los participantes tendrá 2 preguntas para hacerle a su contraparte. 1 minuto para preguntar, 3 para responder. No habrá contrarrespuesta. Después de esto habrán 15 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación y después 5 minutos de conclusión final en que cada uno hará pues un resumen de todo lo que cada uno de ellos expuso y refutó y todo esto. Y vamos a pasar, primeramente, antes de pasar a los participantes, este debate será retransmitido en el canal Barragán Salvador y en el canal Huella Católica, con el permiso del dueño de este canal. Y pues sin más, vamos a pasar hasta Perú, allá en Sudamérica, con el apologista evangélico Cristian Josué para que se presente. Muy buenas noches, Cristian, desde Perú. Hola, muy buenas noches. Sí, mi nombre es Cristian Izquierdo. Soy evangélico bautista y hoy día vamos a debatir lo que es si María fue asunta al cielo, como lo cree mi antagonista, o si no fue asunta, ¿no? Entonces, yo voy a llevar la antítesis. No sé por qué se me apaga el celular. Ya está. Pues yo voy a llevar la antítesis de que no fue asunta y pues Mónico va a llevar la tesis de que sí fue asunta. Espero que este debate se haga con respeto y con bastante educación. Y gracias, sí, tienen la autorización para que se retransmitan en los canales mencionados. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar hasta Juncos, Puerto Rico, con el apologista católico Mónico Vázquez. Adelante, Mónico, desde Juncos. Buenas noches, mis bendiciones a toditos. Mi nombre es Mónico Vázquez, pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción. Soy un eco. Parroquia Inmaculada Concepción, apologista, catequista y ministro de la música desde los 16 años. Así que no voy a decir cuál es mi edad ahora, pero se los dejo a ustedes ahí en discreción. Agradezco a Cristian por permitirme estar en su canal y espero que este debate pues sea, como dijo Cristian, con mucho respeto y que pues aprendamos todos sobre esta interesante doctrina. Bendiciones. Muchísimas gracias. Así que estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo y en directo desde Perú con el apologista Cristian Izquierdo y desde Juncos, Puerto Rico, con el apologista católico Mónico Vázquez. El tema de este debate será: ¿fue María asunta al cielo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues esto lo vamos a saber en el debate. Así que cada uno de los participantes pues expondrá cuáles son sus razones en pro y en contra de esta doctrina de la asunción de María al cielo. Así que sin más, le damos las gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión desde su canal Cristianismo Inteligente, Cristian Izquierdo. Así que vamos a pasar con Cristian para que escuchemos sus primeros 15 minutos de exposición. ¿Sí, Mónico Vázquez? No. Perdón, gracias por la corrección. 2 preguntas. Primero serán 2 preguntas, porque usualmente los debates no empiezan así, pero este va a ser un poco diferente. Cada uno de los participantes va a empezar con una pregunta a su oponente. Así que vamos a pasar con Cristian Josué para que realice su primera pregunta a Mónico Vázquez. Adelante, Cristian, tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Ok.
Gracias. Mi pregunta para Mónico Vázquez es la siguiente, ¿no? Sabemos que el principio doctrinal católico romano por el cual hacen asunta a María al cielo es porque está supeditado también al principio de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Ella libre del pecado puede hacer asunto al cielo. Perfecto. Mi pregunta es, ¿por qué María murió? Mónico Vázquez, tienes exactamente 3 minutos para responder a esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Muy bien, María murió por el mismo propósito que murió también Cristo, siendo totalmente santo e inmaculado. Es lo mismo. Bueno, tu respuesta duró creo que 10 segundos. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, sí. Ahora vamos a pasar con la primera pregunta de Mónico Vázquez a Cristian Josué. Tienes un minuto. Adelante, Mónico. Claro que sí. Cristian, obviamente, como me estabas indicando, la Asunción de María tiene que estar relacionada con lo que es el pecado original, pero a mí me gustaría entender y saber qué es para ti el pecado original. Cristian Josué, tienes exactamente 3 minutos para responder a esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. Para nosotros los evangélicos, el pecado original, más que una infusión, es una imputación de la caída de Adán para todos los hombres. No es una infusión heredada, el pecado original, sino que es una imputación, es una declaración, es un decreto que hace Dios para que todos los que son nacidos de hombre y de mujer, de simiente de varón y de simiente de mujer, tengan la imputación del pecado que le fue imputado a Adán, porque recordemos que cuando Adán fue creado, no fue creado con pecado. Cuando Adán comió de la manzana, se le imputó, se le decretó pecado, caída en él. Por lo tanto, la misma imputación tenemos todos los hombres que somos nacidos. Creo que ahí se me fue un poco la señal, no lo sé. Continúa, se escucha bien, bien, continúa. Entonces, yo decía que el pecado original es la imputación que Dios hace a todo el género humano que nace del simiente y del ayuntamiento de hombre con mujer, y todos los que existimos pues venimos del ayuntamiento de la relación sexual de hombre con mujer. Ese es el pecado original que yace sobre todas las personas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de Cristian Josué. Tienes un minuto para formular tu pregunta. Adelante, Cristian. Mi segunda pregunta. Sí. Claro. Sí, son 2. Ok, perfecto. Muy bien. Mónico Vázquez, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿por qué fue un dogma tardío? Bien. Mónico Vázquez, tienes 3 minutos para responder esta pregunta. Perdón. ¿Qué pasó? Como viene asociada la pregunta, lo dije mal. Formula la pregunta. La voy a reformular. La pregunta correcta es: el dogma de la Inmaculada Concepción de María y de la Asunción de María, porque ese es el tema de este debate, pero correcto, las dos se correlacionan. ¿Por qué fueron dogmas tardíos que fueron establecidos a partir del siglo XIX? Esa sería mi pregunta. Mónico Vázquez, tienes 3 minutos para responder a esta pregunta. Ya, adelante. Los dogmas de la Iglesia Católica siempre se definen, a menos que, o sea, se define siempre y cuando haya una amenaza contra esa doctrina. Un dogma es una norma, una normativa que ya se da de obligada para evitar que se desvíen de una doctrina que ya existía. Por eso es que se hizo tal día. En este momento, en ese tiempo, estaba siendo amenazada tanto por por el protestantismo, por lo que es la reforma protestante y otras más que siguieron a través del tiempo, y tuvo que definirse obligatoriamente para poder mantenerla como está hasta ahora. Bueno, gracias, Mónico. Esa fue tu respuesta. Así que vamos a pasar a tu segunda y última pregunta a Cristian. Adelante, Mónico Vázquez. Muy bien, Cristian.
En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 31, nos dice que Jesucristo vino a ser para nosotros sabiduría, justificación. Bueno, obviamente lo que quiero enfatizar es subrayar lo que es sabiduría. Sabemos bien claramente que en el Viejo Testamento una de las tipologías que se utiliza para identificar a Cristo es que es la sabiduría de Dios. Bueno, creo que se le congeló la imagen a Mónico Vázquez. Vamos a esperar unos segunditos. Sí, aquí estoy. Sí, adelante, adelante, hermano Mónico. Voy a formular otra vez porque no sé dónde me quedo. Sí, formula tu pregunta otra vez. Empiezas cuando yo te indique. Empiezas ya, adelante. En 1 Corintios 1, 27 al 31, me dice la Biblia que Jesucristo vino a ser sabiduría, justificación, bueno, todo lo que dice ahí, pero yo lo que quiero enfatizar lo que es sabiduría. Ese texto de sabiduría, que dice que es sabiduría, es como una tipología de lo que en el Viejo Testamento indicaba que Jesucristo iba a ser. O sea, la sabiduría de Dios. Una tipología. Te pregunto, ¿es correcto y es bíblico de que la sabiduría de Dios, en este caso que es Cristo, puede existir o puede vivir en un cuerpo corruptible? ¿Sí o no? Cristian Josué, tienes 3 minutos para responder esta pregunta a partir de ahora. Adelante. Ok, si es correcto que la sabiduría de Dios pueda vivir en un cuerpo corruptible, es que si te respondo sobre lo que Dios puede hacer, sí, ¿no? Pero en base a la Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios vino en un cuerpo que sí es corruptible, ¿sí? Pero obviamente que no es una corrupción natural, es una corrupción en este caso imputada, y esto fue en Cristo. Ya de esto voy a dar explicaciones después. Mi respuesta sigue en pie, no tengo tiempo para responder. Lo que mi amigo Mónico necesita comprender es que la corrupción o la muerte de Cristo no fue una muerte porque su propia naturaleza estaba destinada a morir, sino que fue una muerte que él mismo puso, que él mismo entregó, que él mismo decretó sobre sí. Jesús no murió por sus propios pecados. Jesús murió porque nuestros pecados le fueron imputados. Por eso te hablaba de la imputación. Entonces, que la sabiduría de Dios pueda vivir en un cuerpo corruptible, ontológicamente, no. Pero si hablamos desde la imputación, sí, para ese cuerpo corruptible. Bueno, no sé si entendiste mi respuesta, pero luego la desarrollaré. Gracias. Bueno, esa fue la respuesta de Cristian Izquierdo, y con eso termina pues el segmento de preguntas. Por cierto, en la transmisión se ve bien porque lo estoy viendo de otro celular, ambos se escuchan bien y claro, así que quería decirles esto. Así que bueno, vamos a pasar ahora al segundo segmento de este debate, que son los 15 minutos de exposición. ¿Cuántas preguntas? Disculpa. 2 preguntas para cada uno, ya ambos terminaron. Sí. Listo. Ahora va a exponer Cristian Josué, y en sus 15 minutos de exposición, pues él dirá por qué él no cree en el dogma de la Asunción de María. Así que vamos a escucharlo con todo respeto a Cristian, sus 15 minutos de exposición. Te avisaré cuando te falte más o menos un minuto. De hecho, cuando encienda mi cámara, es porque sabrás que te falta un minuto. Así que, Cristian, ¿estás listo para exponer tus 15 minutos? Por supuesto. Perfecto. Y después de Cristian, pues vendrá Mónico Vázquez, el cual él tendrá que explicar por qué él cree que María fue asunta al cielo. Ambos participantes van a tener que explicar sus razones y sus motivos y en qué se basan para argumentar lo que piensan argumentar en este debate. Ambos. Así que, Cristian Josué, tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. Para comenzar, no hay ninguna base bíblica para afirmar que María fue asunta al cielo, ¿sí?
Una cosa es la ascensión de Cristo y otra cosa es la asunción, ¿sí? Ahora, ni ascensión de María ni asunción de María se encuentra en la Biblia, y no por el término de la palabra, sino por también la misma praxis de ese hecho, visualizado, registrado por la Biblia. Entendamos de que la Biblia es nuestra máxima y nuestra única fuente de autoridad, de donde nacen todas nuestras creencias. A partir de ella podemos modular muchas costumbres, pero sigue siendo nuestra máxima y nuestra única autoridad que nos corrige y nos regula. Dicho esto, aclaro de que no puedo extraer, no puedo sustraer, no puedo hablar de que María fue asunta porque la Biblia no me lo enseña. La Biblia lo que me enseña es que el único que ascendió a los cielos fue Cristo, y que los ángeles cuando vieron a Cristo dijeron, este mismo Cristo que habéis visto irse al cielo, de esta misma forma volverá. Pero de María no se me dice nada. Mi antagonista, en su tiempo de argumentación, va a tener que, espero yo, probar de que la Biblia haga este tipo de afirmación, ya sea para su asunción, y yo sé que no va a tratar de hacerlo para su ascensión, porque son dos palabras distintas. Entonces, mi primera premisa se basa en que no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en el pensamiento de los primeros padres de la iglesia. Yo afirmo de que la asunción de María no está en el pensamiento de los primeros cristianos. Los primeros cristianos no estaban preocupados mientras estaban a punto de ser muertos, comidos por los leones en los coliseos romanos. Oh, Santa María, no, tú que fuiste asunta al cielo, por favor, ayúdame. Eso no estaba en el pensamiento de los primeros cristianos, porque este dogma, repito, este dogma, ¿saben cuándo fue instituido? El dogma de la Asunción de María fue instituido por parte de la Iglesia Católica a partir del siglo XIX. O sea, teníamos 1900 años de cristianismo sin que el dogma de la Asunción de María, o sea, de que María sea asunta al cielo, sea oficialmente creído por la Iglesia Católica. Y hablamos de la católica romana, ¿saben? Entonces, no existe asunción de María dentro del pensamiento de los padres de la iglesia. No existe en el sentido del siglo I. Vámonos al siglo II. No existe pensamiento ni carta que hable de la asunción de María en ningún padre de la iglesia del siglo II, a menos que mi antagonista lo pueda mostrar. Es más, yo le exijo que lo muestre. No existe pensamiento de la asunción de María en ningún padre de la iglesia, ni siquiera en el siglo VI. Si mi antagonista va a hablar de la obra de Agustín de Hipona sobre la Asunción de María, ya fue descubierta que esta es una obra espuria, falsificada, que no le pertenece a Agustín de Hipona. ¿Sí? No le pertenece. Entonces, el primer registro que tenemos nosotros de la Asunción de María proviene de una declaración que hace el Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. No es que sea la primera, estoy diciendo que Juan Pablo II, en su audiencia general del miércoles 2 de julio, dice lo siguiente. Permítaseme compartir en pantalla, esto está en la página del Vaticano. ¿Correcto? Voy a compartirlo. ¿Cómo era? Ahí va. Ok. Sí. Pantallas. Acá está. Pero si no que han cambiado las funciones en stream, así que tengo que hacerlo así. Listo. Se han cambiado algunas opciones y tengo que estarlas buscando. Listo. Entonces, lo que ustedes van a ver en pantalla, estimados hermanos, es lo que dice Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, y lo dice en su, acá está, lo voy a acercar más para que todos lo puedan leer. De hecho, estoy en la página del Vaticano, ¿sí? Hago clic acá y pueden ver que estoy en la página del Vaticano, ¿sí? Esta es la página del Vaticano, vatican.va, la foto del actual obispo de Roma, las homilías, luego acá siguen los papas, Francisco, Benedicto, hasta seguirnos hasta una larga lista de papas donde podemos ver sus homilías, sus cartas,
volviendo al tema, ¿qué dice Juan Pablo II en su audiencia general el miércoles 2 de julio de 1997? Espero que se pueda ver. Para eso estoy tratando de agrandar un poquito más la pantalla. Ok, acá se agrandó mucho. Ya, entonces dice, Juan Pablo II en su audiencia general el miércoles 2 de julio dice lo siguiente, ¿no? Acá está. Dice él, el primer testimonio de la fe en la asunción de María, de la Virgen, aparece en los relatos apócrifos. Dice, ¿quién lo dice? Estoy hablando con evidencia. Juan Pablo II, en su audiencia general del miércoles 2 de julio del año 1927, colgada en la página del Vaticano. De hecho, lo hizo el 2 de julio. Y él afirma que el primer testimonio de la fe en la asunción de la Virgen aparece en los relatos apócrifos titulados Transitus Mariae. ¿Sí? ¿Quién lo está diciendo? ¿Un evangélico? ¿Quién lo está diciendo? ¿Un erudito evangélico que puede a su conveniencia hacer afirmaciones que detraten la Iglesia Católica en alguno de sus libros? No. Lo está diciendo y reconociendo el mismo sumo pontífice romano de la Iglesia Católica, en este caso, que en paz descanse, el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Más conocido como el Papa de la Paz. Bueno, está de más eso, pero lo digo como para ponerle un poco de identificación de quién estoy hablando. Entonces, Transitus Mariae es lo que Juan Pablo II reconoce, que es el primer testimonio de la fe de la Asunción de la Virgen que aparece en los relatos apócrifos titulados Transitus Mariae, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II y III, ¿sí? Pero estamos hablando ¿de qué? De un documento apócrifo. Se trata de representaciones populares, a veces noveladas, dice el mismo Juan Pablo II, pero que en este caso reflejan una intuición de fe del pueblo de Dios. Lindas palabras del Papa Juan Pablo II para hablar de que en todo caso nos llevarían a intuir de que María fue asunta. Y cuando Juan Pablo II nos dice que esto nos llevaría a intuir de que María fue asunta, con esto no elimina de que esto es algo novelístico y de que Transitus Mariae sea un evangelio apócrifo. No voy a adelantar muchas cosas porque en mi momento de refutación voy a revelar por qué Transitus Mariae es apócrifo y por qué cuando la Iglesia Católica lo utiliza está yendo en contra de su misma propia catolicidad. Pero está registrado en la página del Vaticano por el mismo Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, que este pensamiento donde se empieza a intuir de que María es asunta, proviene de un evangelio apócrifo. Para negar esto tendrían que ir en contra ahora de las propias palabras de su Papa, su sumo pontífice Juan Pablo II. ¿Sí? Perfecto. Entonces, comienzo con esa primera evidencia para probar de que esta creencia de la asunción de María al cielo proviene de un evangelio apócrifo, y de hecho no lo dicen los eruditos evangélicos. Yo tengo muchos eruditos evangélicos que lo afirman, pero en este caso quise poner al Papa de la Iglesia Católica para que mi antagonista en su tiempo de argumentación no diga, eso lo dicen los evangélicos a conveniencia. Sin embargo, nuestros eruditos dicen otra cosa. Bueno, yo hablo con sus eruditos, estoy hablando con el mismo máximo pontífice que afirma que proviene de un evangelio apócrifo. ¿Sí? Esto es parte de mi argumentación. No estoy refutando ningún argumento ni cláusula que haya dicho Mónico, porque hasta ahora no lo he escuchado ni sé lo que trae. Esto es parte de mi retórica. Por lo tanto, podemos corroborar que el mismo Juan Pablo II reconoce que la asunción de María se empieza a intuir a partir de un evangelio apócrifo que se llama Transitus Mariae. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que se tiene que entender, ¿no? La identidad de María no se encuentra en la Biblia, por más que nosotros querramos hablar, por ejemplo, de la mujer en Apocalipsis 12, ¿no?
tratar de identificar a la mujer de Apocalipsis 12 como María nos trae grandes contradicciones y fuertes, porque Metodio de Olimpio, ¿sí?, escribe lo siguiente, que es uno de los que registra y trata de interpretar este evento de Apocalipsis 12 y nunca menciona que es María, para que vean que en el siglo III, hablando de la interpretación de Apocalipsis 12, no se le asociaba con María. Metodio de Olimpo, cristiano, escribe lo siguiente: la mujer que apareció en el cielo vestida de sol y coronada de 2 estrellas. Esto lo digo y me adelanto por si es que mi amigo Mónico quiere refugiarse con que María es la mujer de Apocalipsis 12. Vamos a ver cómo los primeros cristianos opinaban distinto. Metodio de Olimpio dice: la mujer que apareció en el cielo vestida de sol y coronada de 2 estrellas y teniendo la luna a sus pies y estando encinta con dolores de parto, es ciertamente, según la interpretación más exacta, nuestra madre o vírgenes, estando en poder distinto de sus hijos, a quienes los profetas, según la apariencia de súbditos, han llamado a veces la Jerusalén. Para Metodio de Olimpio, nuestra madre era Jerusalén, obviamente como un cristiano judío, ¿no? O a veces el monte de Sión, dice Metodio de Olimpio, o a veces el tabernáculo de Dios, o la iglesia, dice Metodio de Olimpio, cuyos hijos vendrán de ella a ser perseguidos después de la resurrección, corriendo hacia ella por todos lados. Esto lo dice Metodio de Olimpio en su libro, o podríamos decir en su tratado, El banquete de las 10 vírgenes, discurso 8, párrafo 5. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros testimonios que interpretan Apocalipsis 12 no hablan de María, hablan de que la madre, esta es Jerusalén, el monte de Sión, el tabernáculo, el templo o la iglesia. Nunca se dice que es María la madre del Señor. Metodio de Olimpio, uno que hace una de las primeras interpretaciones a Apocalipsis 12. Correcto, perfecto. Entonces, vamos bien por ahí. Otra persona que forma parte de los primeros cristianos, pensadores de los primeros cristianos, ¿sí?, es el Papa Gregorio Magno, ¿no? Dice lo siguiente, mira, acá estamos, por ejemplo, nosotros en el siglo VI, para que vean cómo era interpretado Apocalipsis 12 en esta época. El Papa Gregorio Magno, o Gregorio el Grande, ¿sí?, escribe en el siglo VI, también donde Juan dice: una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Por el sol se entiende la iluminación de la verdad, pero la luna que disminuye y se llena cada mes, cada mes, la mutabilidad de las cosas temporales. Pero la Santa Iglesia, porque está protegida con el resplandor de la luz celestial, está como vestida con el sol, pero como desprecia todas las cosas temporales, tiene la luna bajo sus pies. ¿Quién dice esto? Un papa de la Iglesia Católica. Vemos como un papa, que se supone que debe representar la máxima voz de la autoridad de la Iglesia. Un minuto. Gracias, Max. Está interpretando Apocalipsis 12. He mencionado a uno de los primeros intérpretes de Apocalipsis 12 que dice que en definitiva no es María, es la iglesia o el monte de Sion en Jerusalén. Y ahora cito un papa en pleno siglo VI que también interpreta que no es María, sino que es la iglesia. Mi antagonista va a tenernos que probar que una de las primeras interpretaciones de Apocalipsis 12 es María, en base al pensamiento de los primeros cristianos, antes de los que yo mencioné, y va a tener que probarnos, espero yo, de que el testimonio más ferviente de su asunción no es un evangelio apócrifo, como bien yo lo he probado con su propio Papa Juan Pablo II, que sí lo reconoce. Gracias, Max. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias, apologista Cristian Izquierdo. Y con esto ha concluido el tiempo, los 15 minutos de exposición
de Cristian Izquierdo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Juncos, Puerto Rico y desde Perú. Aquí tenemos al apologista cristiano evangélico bautista, Cristian Izquierdo, y al apologista cristiano católico, Mónico Vázquez, desde Juncos, Puerto Rico. Así que vamos a pasar precisamente hasta Puerto Rico, hasta la Isla del Encanto, para escuchar los 15 minutos de exposición del apologista cristiano católico, Mónico Vázquez. Así que, ¿está listo, Mónico, para tu tiempo? Sí, estoy listo. Antes de comenzar, mandé una captura. Ahorita cuando te diga, Cristian, lo colocas, ¿está bien? Cuando te diga. ¿Muy bien? Ok. Sí, tú le haces la seña, tú le haces la seña, le haces una seña y Perdón, o la avisas, sí, la avisas para que lo coloque. Bueno, así que el cronómetro está nuevamente en 0, así que vamos a escuchar la exposición de Mónico Vázquez. Así que tienes exactamente 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Voy a comenzar con este estribillo que en la Biblia protestante no está, pero lo dice en la Biblia católica y ortodoxa. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en cuerpo esclavo del pecado. Para poder comenzar con lo de la Asunción de María, tengo que hacer una introducción o una intromisión en 4 puntos. Sería lo que es el pecado original, lo que es la Inmaculada Concepción, una pequeña tipología de lo que es de María. Obviamente sabemos que la Biblia habla de la tipología tanto de la Iglesia como de Jesús también, pero también hay tipología de María. Y por último, lo que es la Asunción. El pecado original para la Iglesia Católica, y yo sé que esto no lo van a entender los protestantes, es un estado, no una imputación, sino un estado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó en una amistad con el mismo, lleno de justicia y santidad plena en la libertad. O sea, cuando se comenzó con esa justicia inicial y esa santidad inicial que estaba en amistad con Dios. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, el hombre cae en un estado totalmente contrario. Ya no estaban en una amistad plena con su Padre Creador. La justicia inicial y la santidad en la cual por gracia, entendiendo esta palabra como un regalo inmerecido, se afectó. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia, la de la santidad original, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. Tienen miedo del Dios, como dice en Génesis 3, 9 al 10, de quien ha concedido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas, Génesis 3, 5. Y eso lo pueden ver también en el Catecismo numeral 399. La armonía en la que se encontraba establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra, como dice en Génesis 3:7. La unión entre el hombre y la mujer se es sometida a tensiones, Génesis 3:11, 13. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio, Génesis 3:16. La armonía con la creación se rompe, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil, como dice en Génesis 3:17 al 19. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, Romanos 8:21. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia, Génesis 2:17, se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado, como dice en Génesis 3:19. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad, como dice en Romanos 5:12. En sí no es una mera imputación, sino un cambio total de estado. Y a causa de ese cambio es que se declara al hombre un hombre caído. ¿Ok? En este estado caído, o sea, sin la justicia y la santidad inicial, y quiero que subrayen eso, que es justicia y santidad inicial, en la cual fueron creadas, se implica no solo a Adán y a Eva, sino a toda la humanidad. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. También toda la consecuencia que a causa de este pecado original recibió nuestros padres Adán y Eva es implicado también a toda su descendencia. En otras palabras, el pecado original no es la concupiscencia, no es la consecuencia de lo que es. El pecado original es
estar sin la justicia y sin la santidad en la cual estaban anteriormente nuestros padres. Muy bien, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirá en un estado caído. Y eso lo pueden ver también en el Concilio de Trento, en el Décimo 15:11 y 15:12. Es un pecado que será transmitido por prolongación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Y esa es la diferencia entre el protestante. En Eclesiástico 25:24 vemos cómo la mujer también lo dice. Comenzó el pecado y por ella todos morimos. Pero mira qué interesante. Yo sé que estos libros ustedes no los tienen, pero es un libro que se ha utilizado desde la iglesia primitiva y fue así puesto como inspirada. Sabiduría 2:23 dice, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Y en 1 Tito 2:14 dice algo muy similar a este texto de Sabiduría 2:23. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. Vemos bien claramente cómo desde el comienzo había una amistad del hombre con Dios. Y por culpa de Satanás se rompe esa amistad. Pero ¿cuál es el asunto? Adán y Eva vienen a ser enemigos de Dios, ser enemistados de Dios, porque perdieron la santidad y la justicia inicial que estaban. Bien, por tanto, en Génesis 3:15 hay una profecía que es lo que se conoce como el protoevangelio, donde dice: habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu prole y la prole de ella. Y vemos lo que dice en Juan 15:15, vemos claramente que eso es así. Efesios 2:1-3. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Por eso seguían la corriente de este mundo. Y el soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes, de ellos éramos también nosotros. O sea, los mismos apóstoles se incluyeron. O sea, había una enemistad completa. Adán y Eva y todos los descendientes estábamos en enemistad con Dios. Pero la mujer de Génesis 3:15. Bien. Por tanto, según San Pablo, todos antes de Cristo estaban en una amistad con Satanás por su caída. Estábamos todos al servicio de la serpiente, como decía en 3:15. Ahora bien, analicemos este versículo. El protoevangelio en Génesis 3:15 nos dice: hará que haya enemistad entre ti y la mujer. Muchos protestantes alegan que esta mujer es Eva, pero la Biblia descarta eso con los textos que ya había indicado ya de Sabiduría 2:23, de 1 Tito 2:14 y Eclesiástico 25:24. Bien. Si leemos bien lo que dijo Jesús, Pablo y Juan, este servicio para con la serpiente es aplicable a Adán y Eva, toda la raza humana. Leemos, como dice en Juan 8:44, vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicidio desde el principio. Y en 1 de Juan 3:8 dice: el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y lo que vimos en Romanos 3 y Romanos 5 dice que todos estábamos bajo el merced de Satanás. Todos éramos pecadores. Bien, 2 Corintios 11:3 dice: mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podía también pervertirles las mentes a ustedes. En otras palabras, a Eva estaba incluida con esa enemistad. Ahora bien, la iglesia enseña que la Inmaculada Concepción fue necesaria para el plan de salvación de Dios. Siendo Dios omnipotente, pudo haber elegido que ser concebida en el seno de María, aunque ella no hubiera estado libre del pecado original o personal. Así como eligió preservar a María del pecado en el seno de su madre, que era pecadora como cualquier demás. Dios podía incluso haber pasado por alto la encarnación y perdonado nuestros pecados a través de un decreto divino. No tenía que haber venido a encarnarse, ni que podría haberlo hecho. Pero no fue así el plan de Dios. El apologista Trent Horn nos dice en su libro The Case of Catholicism, en la página 247, la versión Kindle, decir que María fue inmaculada, concebida y vivió una vida sin pecado no lo hace igual a Dios.
si Adán y Eva nunca hubieron desobedecido a Dios, no se habrían convertido en deidades simplemente porque estaban libres del pecado original y personal. En otras palabras, el que recurre con esa falacia de que decir que María fue inmaculada es convertirla en Dios, están cayendo en la misma pensamiento de decir que Adán y Eva antes de pecar eran entonces igual a Dios, o eran dioses también. Bueno, todavía serían meras criaturas. Un punto de San Luis de Montfort también hace sobre María, aunque sus escritos incluyen muchas alabanzas extravagantes a María. Escribe: declaro ante toda la iglesia que María, siendo una mera criatura que ha salido de las manos del Altísimo, es en comparación con su infinita majestad menos que un átomo, o mejor dicho, no es nada en absoluto, porque solo él, y es que él es, Éxodo 3:14, por consiguiente, aquel gran Señor siempre independiente y suficiente a sí mismo, nunca tuvo ni tiene ahora necesidad absoluta de la Santísima Virgen para el cumplimiento de su voluntad y para la manifestación de su gloria. Solo tiene que querer para hacer cualquier cosa. Y esto lo dice San Luis Montfort en True Devotion to Mary, número 14, citado de ese libro. ¿Ok? Ahora bien, si analizamos todo este texto que hablé de Génesis 3:15, del pecado original, de cómo esta mujer, desde el protoevangelio, tenía que ser enemiga de la serpiente, pero ya todos estábamos siendo enemigos de Dios. ¿Cómo es posible que siendo enemiga de la serpiente y siendo amiga de Dios, esta mujer puede, sin haber la redención, teniendo esa gracia especial? La palabra quejaritomene es uno de los puntos, no es que se toma de ahí, pero es uno de los puntos que se puede tomar. Según Friedrich Barth Albert Dunberg, en su gramática griega del Nuevo Testamento, es permisible, sobre la palabra quejaritomene, la base de la gramática y la lingüística griega para frasear quejaritomene como completa, perfecta y duramente dotada de gracia. Vuelvo a dar y repito: completa, perfecta y duramente dotada de gracia. Y eso lo pueden ver en The New Testament or the Early Church Literature Transfer, Robert W. Funk, The Greek Grammar of the New Testament. ¿Ok? Lo pueden ver ahí en la página 166. En Trenchard, in the case of Catholicism, search the classic of the contemporary Protestant objection, en la página 32, dice así. Efesios 2, 8, 9 se refiere a la salvación que tuvo lugar en el pasado y continúa teniendo efectos salvadores en el presente. Pero Lucas 1:28, que es lo de palabra quejaritomene, se refiere a dar gracia a favor divino a alguien en el pasado que continúa en el presente. Aquí se cumple entonces lo que dice en Génesis 3:15. Alguien en el pasado que continúa en el presente. Antes de continuar, debo señalar que por sí mismo Lucas 1:28 no prueba que María fue inmaculada concebida. En un equivalente masculino de quejaritomene también se usa en Siracide o en Eclesiástico 18:12, que para referir a un hombre misericordioso en quien se encuentra la palabra y un buen don, pero obviamente ese hombre no fue inmaculadamente concebido. Sin embargo, el uso de la palabra en Lucas 1:28 se convierte en evidencia de la Inmaculada Concepción, dando al contexto en el que se usa. A diferencia de Eclesiástico 18:17, el término llena de gracia se usa como una descripción importante de María en un discurso personal. Esto es similar a como Juan el Bautista se dirigió a Jesús como el Cordero de Dios. Así como este título tenía significado para el propósito de la vida de Jesús, también el título llena de gracia tenía significado para el propósito de la vida de María. Dado este significado, no sorprende que María se sintiera preocupada por este saludo. ¿Ok? Y eso lo ven en, según Craig Gaynor, ni el título favorecido o graciado, ni la promesa el Señor está contigo era tradicional en los saludos, incluso si hubiera sido una persona estatus. O sea, ¿qué es lo que está diciendo este hermano erudito? Que a partir del saludo se utiliza la palabra quejaritomene como un pronombre. Se está llamando como un pronombre. ¡Hey, fulano! ¡Hey, quejaritomene! ¡Hey, llena de gracia! Jesucristo, el ángel la está llamando por un pronombre. Bien. Esto lo sustenta también el PhD de Robert Sugenis. El griego de Lucas 1:28 es quejaritomene. Es un participio griego perfecto pasivo que literalmente significa habiendo sido agraciado.
que proviene del verbo indicativo activo carito, que significa agraciar, favorecer o exaltar, el griego que es haritomene, que es haritosen, que es el indicativo activo aoristo, que significa él nos agració. Se usa en Efesios 1. Un minuto. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Allí se refiere a nuestra salvación. En Efesios 1:6 se refiere a la salvación, por lo que sabemos que el verbo tiene un precedente en el Nuevo Testamento para ser usado de una forma verbal que se refiere a presencia de la gracia del individuo. Eso lo dice Robert Surgenis en su artículo del 2 de junio del 2008 de su página robertsurgenis.org. Y para que quieren saber sobre algún padre que haya dicho sobre esto, de lo mismo que yo acabo de decir, lo pueden ver en Sirio de Alejandría, en Tomos contra Nestorio, parte 1. Lo pueden ver ahí. ¿Ok? También lo pueden ver en San Atanasio sobre la encarnación del verbo en el capítulo 8. Lo pueden ver todavía. En mi próxima intervención, en los 15 minutos que me falten, los 10 minutos, perdóname, voy a hablar sobre la tipología y refutar algunas que otras cosas. Tiempo. Muchísimas gracias. Ha concluido tu tiempo. Gracias al apologista Mónico Vázquez. Ha concluido el segundo segmento de este debate. Primero fueron las preguntas, ahora las exposiciones. Estamos transmitiendo desde el canal Cristianismo Inteligente, Cristian Izquierdo, al cual le pedimos pues que se suscriban. También está siendo retransmitido al canal Huella Católica, al cual también le pedimos que se suscriban, y también al canal Barragán Salvador, el cual también está siendo transmitido en estos momentos por 3 canales. Así que muy interesante el debate, muy buenos argumentos de ambas partes, excelente, los felicito a ambos. Así que el debate, a mí en lo personal, me está gustando muchísimo. Este debate se trata sobre la asunción de María al cielo. ¿Fue asunta María al cielo o no fue asunta María al cielo? Este es el tema del debate. Así que vamos a pasar a los tiempos de refutación. Pero antes de pasar a las refutaciones, vamos a saludar a los que se están dando cita al canal. Tenemos aquí a Jorge Encomenderos, a Siervo del Señor, también le mandamos un querido saludo que está comentando. Robin Lisandro, tenemos también, ¿quién más? Verum Argumentum, también nos visita aquí en el canal Mauro Willy Álvarez, también a Camargo Alejo. Tenemos también con nosotros la visita de Saeta de Yad Iracema Jiménez, también está acá. Vemos que hay también, ¿quién más está acá? Ángel Galo Betanco. Bueno, vemos muchas personas que han venido a apoyar a Cristian, así que le damos muchísimas gracias a los que han venido a apoyar a Cristian Izquierdo en este debate y también a los que también han venido a apoyar a Mónico Vázquez. Le damos infinitas gracias. Así que vamos a pasar los tiempos de refutación. Así que nos vamos desde Puerto Rico, viajamos hasta Perú, donde se encuentra el apologista cristiano evangélico bautista, Cristian Izquierdo, para sus 10 minutos de refutación. ¿Estás listo, Cristian? ¿Enciende tu micrófono? Perfecto. Así que tienes exactamente 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Muchas gracias. Con todo el respeto que se merece Mónico Vázquez, pero no me diste nada. El tema de este debate, y no sé si lo hiciste de forma estratégica porque querías poner bases, primero para luego hablar de la Asunción, pero en todo tu tiempo de argumentación que tuviste, no hablaste ni de un solo versículo de la Biblia donde se apoye que María sea asunta al cielo. Me estabas hablando de la Inmaculada Concepción de María, pero te recuerdo que el tema de este debate es la Asunción de María. Ya tú tendrás tus razones de por qué lo estás haciendo así. Yo no voy a determinar el orden de la forma en cómo tú quieres defender la Asunción, pero hasta ahora no me has dado ni un versículo de la Biblia que diga que María fue asunta al cielo, no me has dado ni un padre de la iglesia del siglo I que diga que María fue asunta al cielo, no me has dado ningún documento de los 7 padres apostólicos que puedan afirmar que María fue asunta al cielo, no me has dado la opinión de ningún padre de la iglesia del siglo II que diga que María fue asunta al cielo,
No me has dado nada. Y con todo respeto, yo creo que hasta este punto yo podría decir que el debate se acabó, pero como no soy tanto de a tratar de amedrentar a mi antagonista bajo ese tipo de cláusulas, sabemos que el debate continúa por el orden establecido, ¿sí? Supongo que lo estás haciendo con algún tipo de táctica, fundamento, razón. Voy a apelar a tu propio juicio de valor, pero sinceramente no me has dado nada. ¿Qué puedo refutar? Si hablaste de la Inmaculada Concepción, interesante, pero como lo vuelvo a repetir, cero Biblia, cero padres de la iglesia, cero historia eclesiástica de cómo se formó este dogma de la Asunción de María. No me has dado ni siquiera una historia, por lo menos ambigua, o una alucinación, por lo menos espuria, de algún católico del siglo III o del siglo IV que haya alucinado con que María sea asunta al cielo. No me has dado nada. Por lo menos cuéntame un chiste sobre algún padre de la iglesia que se juntó con otro padre de la iglesia y le dijo, oye, te cuento un chiste, María también fue asunta al cielo. Pero no me has dado ni chistes, ni documentos, ni argumentos, ni cartas, ni encíclicas, ni homilías, ni comentarios, ni versículos. No me has dado nada que fundamente el tema que viniste a probar esta noche, que es que María fue asunta al cielo. Y ese es el tema el que tú tienes que defender. Yo sé que el tema de la Inmaculada Concepción está asociada a este tema, porque recordemos que uno es repercusión del otro, ¿verdad? Y eso no te lo voy a negar. Y seguramente estás comenzando con eso para luego fundamentar lo de la Asunción. Pero hasta este punto no has probado la Asunción. Podría dedicarme a refutar lo de la Inmaculada Concepción, pero no me quiero desviar con lo que tengo que plantear en estos momentos, ¿sí? Entonces, dijimos que las réplicas lo íbamos a dejar para los 5 minutos concluyentes y lo voy a respetar. Me parece interesante algo que dijiste en tu momento de argumentación acerca, pues bueno, de la Inmaculada Concepción. Tú dices que la sabiduría no entró en un cuerpo esclavo del pecado, porque la sabiduría estaba, pero tienes que entender que la sabiduría estaba en Jesús, y Jesús no tenía ningún cuerpo esclavo del pecado. Y la sabiduría es una propiedad de su sustancia de Cristo, no es propiamente de la carne. Por lo tanto, si con eso quieres suponer que Jesús, como sabiduría en carne, entró en María, es la prueba de que María era limpia del pecado en tu tesis, ¿no? No se puede probar, porque la sabiduría era propiamente de la sustancia y del alma de Cristo. De hecho, ya lo tenía antes de que sea encarnado, ¿no? De que sea carne, ¿no? También dijiste algo como por el estilo, hasta ahora no escuché cuál fue el fundamento bíblico o patrológico, ya lo dije, que sustente que María fue asunta al cielo, no me diste nada. Dices que la imputación, esta parte sí quiero aclarar que tú dijiste. Tú dijiste que el pecado original es un estado, ¿correcto? Nosotros en este caso no estamos negando que el pecado original sea un estado. Lo que yo te expliqué es cómo llegas a ese estado. ¿De qué forma llega el hombre a tener el estado del pecado original? Y la imputación nos lleva a ese estado del que has hablado. Nadie negó el estado de pecado original. Estamos describiendo cómo ese estado llegó, por infusión o por imputación. Nosotros predicamos que el pecado original fue algo imputado por Dios, porque Adán no nació siendo pecador, ¿verdad, Mónico? Adán nació sin pecado y cuando desobedeció, Dios imputó pecado sobre su vida, ¿sí? El pecado original es el pecado que afectó a toda la humanidad, incluso a María, ¿ok? Si tú mismo dices que el pecado original es algo que afectó a toda la humanidad, pues demos por sentado que Mónico dijo que toda la humanidad fue afectada por el pecado y esto fue a toda la humanidad,
pues entonces esto ya refutó su tesis, que decía al principio de que María fue libre del pecado, a no ser que él nos pruebe en su tiempo de refutación que María fue una extraterrestre, ¿no? Porque él afirmó, toda la humanidad fue afectada por el pecado. Perfecto. Te recuerdo que María también era humana, ¿sí? Te lo recuerdo. Entonces, estoy entrando en matices que tienen que ver con Inmaculada Concepción, pero en realidad no tendría que hablar con esto de esto y solo lo hablo porque Mónico lo mencionó. Vuelvo y soy inciso en esto. Mónico, no me has dado nada para que yo pueda por lo menos dar como una antítesis para la asunción de María. Yo pediría que en tu tiempo de refutación me puedas dar algo que fundamente tu tesis. No me leíste la Biblia, no me leíste algún padre de la iglesia, no me leíste alguna carta de algún padre del siglo II, no me leíste algún documento de pensamiento de los primeros cristianos, no me diste nada que pruebe que María fue asunta al cielo. No sé si Max se fue por problemas de su internet, pero igual acá lo esperamos, ¿sí? Porque no lo veo para abajo tampoco conectado. Pero en fin, seguimos. Entonces, mi argumento sigue en pie. El 2 de julio del miércoles del año 1997, Juan Pablo II, en su audiencia general, dice lo siguiente: el primer testimonio de la fe. Yo sí estoy argumentando. Ok, pásate el medio, Max, acá estás. Perfecto, ahí está. Bien, continúo. Yo prosigo con mi argumento, que exijo que mi amigo Mónico en su tiempo de refutación afronte y por favor evidencie. El Papa Juan Pablo II, en su audiencia general el miércoles 2 de julio del año 1997, que de hecho esto está en la página del Vaticano, vatican.va, ¿sí? Dice: el primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen aparece en relatos. Sí, y añade Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica, pero en relatos apócrifos, titulados Transitus Mariae. De hecho, este era un evangelio apócrifo, cuyo núcleo originario se remota a los siglos, hasta el siglo III. Se trata de representaciones populares, dice el Papa Juan Pablo II, a veces novelísticas o noveladas, pero que en este caso reflejan una intuición de la fe. Un minuto. Gracias. Intuición de la fe del pueblo de Dios. Entonces, Juan Pablo II nos dice que por este evangelio apócrifo de Transitius Mariae, es que se empieza a intuir que hay una asunción de María. O sea, yo estoy haciendo el trabajo que tú deberías hacer, Mónico. Yo por lo menos sí estoy tratando de fundamentar, incluso hasta con un evangelio apócrifo, tu asunción de María. Pero sobre tú y la asunción de María, a mí y a todas las personas que te están viendo, no nos has dado nada. Yo sí de repente te puedo apoyar. Acá tienes un documento, es un evangelio apócrifo que empieza a hablar de la asunción de María. Y si ese va a ser tu fundamento, pues bueno, por lo menos te lo estoy regalando para que lo sustentes. Gracias. Bueno, en tiempo exacto ha concluido los 10 minutos de refutación de Cristian Izquierdo, apologista cristiano bautista, que se encuentra en estos momentos en vivo y en directo desde Perú. Así que vamos ahora a proceder. Vamos a viajar desde Perú hasta Puerto Rico para escuchar los 10 minutos de refutación del apologista cristiano católico Mónico Vázquez. Así que, Mónico, tienes exactamente 10 minutos de refutación a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Bueno, les recuerdo a Cristian Izquierdo que cuando comencé mi exposición dije que tenía que dar 4 puntos en el cual iba a llegar. El último punto sería la Asunción de María. Para poder evidenciar la Asunción de María tenía que entrar, incluso él lo aceptó en su exposición, de que está ligado a la Inmaculada Concepción. Por eso es que enfaticé un poquito más sobre lo que era Inmaculada Concepción y el pecado original, que son 2 puntos que yo tomé: pecado original y la Inmaculada Concepción. Él indicó que el pecado original es una imputación, una mera imputación, pero yo demostré bien claramente que es un cambio de estado del alma completo.
sea, Adán y Eva pecaron, se apartaron de la santidad y de la justicia inicial que estaba. Si están apartados de la santidad y de la justicia en que estaba, entonces se le aplica una imputación. No es una mera imputación. Incluso cuando Dios declara algo es que ocurre. O sea, hay un cambio de algo. Bien. Él indicaba también que no di nada con respecto a lo de la asunción. Bueno, yo estoy evidenciando, incluso habló sobre que yo dije que el pecado afectó a toda la humanidad y que en eso también afectó a María, que yo dije eso. Bueno, yo no dije eso. Yo dije con excepción a María. Y di bien bases bíblicas que él no lo tocó, que es Génesis 3:15. ¿Por qué razón? Porque toda la humanidad estaba lejos de la santidad y de la justicia en el cual comenzaron. Pero la mujer de Génesis 3:15 dice que está en amistad. Y di unos textos bien importantes que él no los tocó en ningún momento, él no los tocó, en el cual indicaban que nosotros, incluyendo los apóstoles, estaban en servicio de Satanás. O sea, siendo amistad con Satanás, con la serpiente del Antiguo Testamento. Pero la mujer de Génesis 3:15 no. Hablé de la Quejeritomene. ¿Qué decía la Quejeritomene? Que es un participio perfecto, completo, que se trata de un acto que se hizo en el pasado y que continúa en el presente. Y yo dije bien claramente que esa actitud del pasado está hablando del protoevangelio. O sea, ya desde antes Dios estaba protegiendo a esta mujer para ser su amiga, enemiga de Satanás. Muy bien. Ahora bien, los padres de la iglesia comenzaron a entender este entendimiento y comenzaron a hablar de María como la nueva Eva. Como la nueva Eva. Y decía, por ejemplo, decía San Irineo, de acuerdo, escucha bien, Cristian, de acuerdo con este diseño, María la Virgen se encuentra obediente diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero Eva fue desobediente porque ella no obedeció cuando aún era virgen. Habiéndose vueltose desobediente, fue hecha causa de muerte. Escucha bien, fue hecha causa de muerte, tanto para ella misma como para toda la raza humana. Así también María, teniendo un varón desposado con ella y siendo no obstante virgen, rindiéndole obediencia, se convirtió en causa de salvación, tanto para ella como para todo el género humano. Así también fue que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. María fue obediente, entonces María tuvo amistad con Dios. Aquí se cumple. Porque lo que la Virgen Eva había atado por su incredulidad, esto lo liberó la Virgen María por la fe. Y mira qué interesante lo que dice Cirilo de Jerusalén en el 12ª conferencia catequética de 15 y 29. Pero Eva todavía virgen vino la muerte a través de una virgen, o más bien de una virgen debe aparecer la vida. La serpiente engañó al uno, así Gabriel puede traer buenas nuevas al otro. O sea, él hace una tipología de un arcángel caído, que es Satanás, con el arcángel Gabriel. Bien, o sea, al contrario. Eva pues nace del costado de un hombre sin madre, y no ha de nacer un niño sin padre del vientre de una virgen. Esta deuda de gratitud se debía a los hombres de la mujer, porque Eva fue engendrada de Adán y no concebida de una madre, sino como engendrada de un solo hombre. María, por tanto, pagó la deuda de gratitud cuando no por el hombre, sino por sí sola, de manera inmaculada, concibió del Espíritu Santo de manera inmaculada. ¿Ok? Que quede bien claro. Y obviamente habla de Tertuliano también, que habla cómo entonces el primer Adán se nos presenta así como una inferencia justa que el segundo Adán, haciendo una tipología de lo que es Adán con el nuevo Adán y nuestra madre en creación, Eva, con la nueva Eva, que es María. Por eso es que se piensa. Ahora bien, más adelante, o sea, en el mismo tiempo también se hace una tipología de lo que es el arca de la alianza. Aquí se necesito que pongas la captura que te envié, Cristian. Si me haces el favor, ponme la captura. Muy bien. Si ustedes ven, el arca de la alianza antigua estaba hecha de lo que se llama de una madera acacia.
Una madera acacia es una madera incorruptible. Y los padres de la iglesia la tenían como a la Virgen María como la nueva arca, incorruptible. Y aquí pueden ver los textos cómo hacen una comparación textualmente evidenciando que a partir del pensamiento de Juan y de otros apóstoles hacían esa comparación de la antigua alianza con la nueva. Eso no es extraño. Se hace desde tiempos inmemorables. Y esto los padres de la iglesia lo tenían. Estoy corto de tiempo, así que no voy a traer muchos padres de la iglesia por tiempo. Ahora bien, él me indicó, el Cristian Izquierdo, que hasta el siglo VI, aquí lo dijo aproximadamente en el minuto 17:40, que hasta el siglo VI no hay testimonio ninguno de padres de la iglesia que hable sobre la Asunción de María. Te equivocas, Cristian. San Juan Damasceno. Pero, y aquí es que se une todo lo que yo dije. Pero aunque según la naturaleza, vuestra santísima alma sea separada de vuestro santísimo e inmaculado cuerpo, y el cuerpo, como de costumbre, sea entregado al sepulcro, no quedará en poder de la muerte y no está sujeto a corrupción. Porque así como su virginidad permaneció inviolada mientras daba a luz, al partir su cuerpo fue preservado, a partir, no dice morir, a partir, fue preservado de la destrucción y solo llevado a un tabernáculo mejor y más divino, que no está sujeto a ninguna muerte. Por eso llamaré a su paso santo, no muerte, sino adormecimiento o partida, o mejor aún, llegada. ¿Qué es lo que está diciendo? Como sabemos que María, según lo que es el pecado original, la definición que es la justicia, que todo la palabra que es todo lo que yo evidencié bíblicamente, que esta mujer desde su comienzo, desde el protoevangelio, tenía la amistad de Dios, en otras palabras, tenía la gracia y la santidad que por la gracia misma de Cristo se le da, no por ella propia, sino que se le da. Su cuerpo era incorruptible, y teniendo un cuerpo incorruptible por gracia de Dios, su hijo adquiere el cuerpo incorruptible. Eso es lo más hermoso sobre lo que es la Inmaculada, lo que es la Asunción de María y la Inmaculada Concepción. Es un dogma cristológico, no nos saca de la manga. Es un dogma cristológico, evidencia y responde a por qué razón Cristo pasa muerte, pero no tiene corrupción, porque su madre, por la gracia de Dios, ya puesto desde el protoevangelio, desde el Antiguo Testamento, para estar en amistad, nace con la gracia, la santidad y la justicia, en la cual gracias, hermano, preserva a María del pecado original, la preserva del pecado original. Por tanto, su cuerpo es incorruptible, pasa a su hijo, y pasando esa incorruptibilidad de la madre al hijo, ambos, bueno, en este caso Jesús sube al cielo, mientras que María es asunta, o sea, por su propia fuerza no sube, sino por la fuerza del mismo Hijo de Dios, por la gracia misma de Dios y por el poder de Dios, es que es llevada al cielo. Bien, por tanto, es muy interesante, y aquí con esto termino, es muy interesante que hable sobre un documento supuestamente apócrifo que se menciona y que nosotros utilizamos y que se hace el primer testimonio. Cuando ese testimonio, ese documento... Tiempo. Lo siento mucho. Bueno, unos segunditos solamente. Tengo que terminar la idea. Estoy a mitad de camino. ¿Me permite terminar la idea, Cristian? Termínala pronto, sí, porque ya transcurrieron los 10 minutos. Adelante, Mónico. A partir de ese documento que acabas de decir, de apócrifo, documento apócrifo, tú dices que es un testimonio de la iglesia primitiva, que lo toma un libro y lo coloca ahí. Lo mismo, ¿tú sabes quién hace eso también, Cristian?
Judas, el libro de Judas, en el versículo 9, que toma un testimonio de un libro apócrifo que es la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. Pero bueno. No te oye, Max. Perdón, ha concluido el tiempo de refutación de Mónico Vázquez. Entonces, vamos a ser justos, como le he dado 11 minutos. Ahora vamos a pasar al tiempo de contrarrefutación y a Cristian Josué le daré 6 minutos y a Mónico Vázquez le daré 5 minutos para que seamos justos con el tiempo. Así que, Cristian Josué, ya no vas a tener 5 minutos, sino vas a tener 6 minutos de contrarrefutación. Así que, ¿estás listo? Enciende tu micrófono, Cristian. Sí, ahí acaba el desafío. Tienes exactamente 6 minutos de refutación, o mejor dicho, de contrarrefutación o de conclusión final. A partir de ahora. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias. Mónico no me dio nada que pruebe que María fue asunta al cielo. Él se la pasó hablando de la Inmaculada Concepción de María, pero no me dio nada de la Inmaculada Concepción de María. Me menciona un argumento de Juan Damasceno del siglo VI que habla de la Inmaculada, de que María fue purísima, ¿no? Y que por esa razón, según Mónico, nos dice que ella partió al cielo, no que murió. Pero ¿cómo pues entonces puedes decir que ella partió al cielo y no murió cuando se sostiene la Iglesia Católica y todo el Vaticano y tú mismo ya reconociste que María murió? Entonces eso de su partida significa que María murió y según su asunción como muerta, Dios la tuvo que haber hecho asunta al cielo. Entonces eso de que María fue asunta, no murió, no calza dentro de lo que dice el magisterio y que de hecho te lo voy a poner en pantalla para que tú mismo lo puedas corroborar. Te lo proyecto para que tú mismo veas que estoy hablando con fundamentos. ¿Sí? Perfecto. Pero audiencia general del miércoles 25 de junio del año 1997, fíjate, un mes antes, no sé por qué hacer la cara de Max así, no sé si lo ven todos, a ver, lo voy a tratar de arreglar. Max. No, que se le cayó el internet. Ahora sí. Ya, ahora sí, listo. Entonces, decía a Juan Pablo II, audiencia general del miércoles 25 de junio del año 1997, dice de María en la cuestión 2, para que todos lo lean, dice el Papa de la Iglesia Católica en la página del Vaticano, dice lo siguiente: ¿es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte? Pregunta, reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino, parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre. En este sentido, razonaron los padres de la Iglesia, que no tuvieron dudas al respecto. Basta citar a Santiago de Saruc, según el cual el coro de los 12 apóstoles, cuando María le llegó el tiempo de caminar por las sendas de todas las generaciones, es decir, la senda de la muerte, se reunieron para enterrar el cuerpo de la virginal, del cuerpo original de la bienaventurada. Discurso sobre el entierro de la Santa Madre de Dios. San Modesto de Jerusalén, después de hablar largamente de la santísima dormición de la gloriosísima Madre de Dios, concluye su encomio exaltado, la intervención prodigiosa de Cristo, la resucitó de la tumba, probando que estuvo muerta, para tomarla consigo en la gloria. Esto lo dice en su dormición Dei Pare Semperque Virginis Maria. San Juan Damasceno, el que tú citaste como que la inmacula del pecado, dice, por su parte, y esto no lo digo yo, lo dice tu papa, por su parte se preguntan, ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza se apliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a tal muerte? Responde, ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para que se revistiese de la inmortal, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte.
Este es el mismo argumento que usa Mónico Vázquez para tratar de igualar la muerte de María con la muerte de Cristo, pero esto no es bíblico. Y le voy a explicar en mi tiempo que me queda por qué este argumento no es bíblico y por qué es Juan Damasceno, al igual que Mónico Vázquez, se equivocan. Primero, para empezar, Jesús no murió por sus pecados. Jesús no murió porque él nació con pecados. Jesús murió en la cruz porque en la cruz el pecado de toda la gente a él le fueron imputados. Jesús no murió por causas naturales de su propio pecado. Jesús murió porque el pecado del mundo que él no tenía, a él le fueron imputados, el justo por los injustos, para que sea en la cruz justicia nuestra, al que no conoció pecado. Dios lo hizo justicia por nosotros. Entonces, ¿por qué murió María? ¿Sabes por qué murió María, Mónico Vázquez? María murió por causas naturales, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Y lamentablemente esta fue la condición del estado que Dios le imputó a Adán. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Tienes un minuto. Gracias. Esto se cumple perfectamente en María. Prueba de que si tú reconoces y tu magisterio reconoce que María murió, es porque ella no murió porque a ella se le imputara algún pecado. Si ella murió, es porque estaba en el mismo estado de pecado de todos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si María murió, eso prueba que no fue inmaculada para nada. Y si ella murió, se prueba de que no fue asunta en ningún lado, porque ningún argumento de su asunción tú nos has dado. Y te voy a decir algo, el Evangelio Transitius María es condenada por el Papa Gelasio, como quien se jactare de este Evangelio para tratar de afirmar alguna doctrina de la fe, sea anatema de la Iglesia y sea anatema del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el Papa de tu Iglesia Católica, que este documento que Juan Pablo II reconoce como el primer documento donde se sustenta la asunción de María. Tiempo, no puedes continuar más. No puedes continuar más, Cristian, no puedes continuar más. Ha concluido el tiempo, los 6 minutos de contrarrefutación de Cristian Josué. Y ahora vamos a pasar a escuchar los 5 minutos finales del apologista Mónico Vázquez en su contrarrefutación. Así que, Mónico. Antes de comenzar, déjame para que Cristian me ponga una captura. ¿Me avisas cuando esté listo, Mónico, para empezar el tiempo? Okay. Cristian, ya es el mismo documento que tú tienes. Muy bien. Todavía no. Bueno, puedo decir por lo desde ahora, no te preocupes, por lo desde ahora. Ok, bueno, vamos a empezar cuando yo te indique, Mónico, vamos a empezar tienes 5 minutos a partir de ahora, adelante. Si ustedes me acaban de escuchar a Cristian Izquierdo en la hora y 13 minutos, cómo me da la razón. Él indicó primero que nosotros decimos que María fue asunta al cielo sin pasar dormición, pero después da un documento en la hora 1 y 13 minutos donde apoya lo que yo hablé de San Juan Damasceno. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que recoge? Él dice, nada de esto es bíblico, pero él recurre a una afirmación gratuita antibíblica que no está en la Biblia, donde dice, no, que Jesucristo muere porque se le imputan nuestros pecados. O sea, la imputación, o sea, Jesucristo, Dios declara que Jesucristo es un pecador. Así lo dice él. Declara que Jesucristo es un pecador y como es declarado pecador, muere como pecador. Eso es lo que está indicando él, señores. Ese es el problema de esto de la imputación, de una mera imputación. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que él muere porque así él quiso hacerlo. Y así utiliza lo que dice en el texto, que dice que él se humilló hasta el punto que se anonada su esencia, su divinidad. Él la anonada, él no utiliza eso, no se mantiene para mantenerse vivo. Pero bueno, en este caso él me dio la razón, Cristian me dio la razón totalmente. Veo como él no pudo refutar nada de lo que yo hablé sobre estar alejado todo el mundo de la santidad
y de la justicia inicial. No tocó en ningún momento Génesis 3:15 a esta mujer que ya desde antes de que naciera, iba a estar en amistad con Dios. O sea, tenía la justicia y la santidad. Porque si él es un reformado o es un protestante, él tiene que estar de acuerdo que la única forma en que tú puedes estar en amistad con Dios es a través de la gracia de Dios. Él lo tiene que aceptar. Y todos aquí, los que están en el chat, también tienen que aceptarlo. Entonces, la única forma que tú puedes estar en amistad con Dios es estando en la gracia de Dios. Y esta mujer, desde antes de nacer, ya estaba en gracia de Dios. Y esta gracia fue tanta que el mismo Lucas, en el capítulo 1:28, la llama Keharitomene. Un pronombre, porque le viene después de un saludo, ¿sí? Un pronombre en el cual indica que es un estado en que fue puesta desde antes y que continúa. Y lo puse varias evidencias, incluso hasta eruditos en el griego, que lo indican. Pero ahí no queda nada. Yo hablé de San Juan Damasceno, siglo VI. Fíjate, Cristian, hay otro patrístico, hay otro padre de la iglesia un poco antes, que hace lo mismo y evidencia lo de la Asunción. Está en el año 350 y este es San Epifanio. En el Panarión 79 dice: sin embargo, como los cuerpos de los santos han sido honrados por su carácter y comprensión, y sí debo decir algo más en su alabanza, ella, María, es como Elías, que era virgen desde el vientre de su madre, permaneció así siempre y fue alzado, pero no ha visto la muerte. Está haciendo una comparación de Elías con María, pero está diciendo que fueron vírgenes, que permaneció siempre bien y que fue alzado en el cielo. Un minuto. Gracias, Pablo. Ahora, hablando con lo que dijo sobre lo del decreto de Gelación, fíjate, este argumento lo hace White, el apologista White, que es bien anticatólico. Evidentemente pensó que este documento condena como falsa la doctrina de la Asunción de María, pero no lo hizo. Como cuestión de historia, este documento no condena ninguna doctrina de los libros que enumera en absoluto. Declara que los libros mismos son apócrifos y por lo tanto no forman parte del canon de las Escrituras. Esto sería algo parecido al rechazo de la Iglesia de la Asunción de Moisés y el libro de Enoc como obra apócrifa. El hecho de que estas obras sean apócrifas no impide de que San Judas, en el versículo 9 y en el versículo 14, la cite en ambas en las Sagradas Escrituras. Así que no creo que ese argumento de que estaba en un apócrifo le sirva mucho. ¿Una idea? Ya está. Ok, muy bien. Bueno, señores y señores, vamos a quitar esto, lo que está aquí en la pantalla. Vamos a poner otra vez la pantalla en grande. Gracias. Bueno, queridos hermanos y amigos, con esto concluye formalmente este debate sobre la asunción de María al cielo. ¿María fue asunta al cielo o no fue asunta al cielo? Este fue el tema del debate. Gracias a ambos participantes, ambos debatientes, ambos apologistas. Un gran debate y estoy seguro que fue del agrado de todos los que lo vieron. Un debate muy polémico y muy controversial y muy pocas veces debatido. Así que gracias a todos los suscriptores, a todos los que se dieron cita en este debate, en su canal Cristian Izquierdo, Cristianismo Inteligente. Y vamos a pasar ya a los tiempos a la despedida, cuando este debate ha transcurrido 1 hora con 23 minutos de duración. Vamos a pasar hasta Perú, vamos a viajar hasta Perú para escuchar la despedida del apologista cristiano evangélico bautista Cristian Izquierdo, para que se despida. Ya saben, ambos participantes no pueden argumentar sobre el debate. Así que en vivo, indirecto desde Perú, Cristian Izquierdo. Adelante, Cristian. Ok, gracias por la moderación, por el tiempo para moderar. Sí, bueno, gracias Max por tomarte tu tiempo para moderar este debate. Gracias Mónico por darte tu tiempo también para hacer este debate.
Bueno, no tengo nada que hablar sobre los argumentos ya hechos. La gente va a sacar sus propias conclusiones. Yo por mi parte es todo lo que tengo que decir, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, pueda llenarnos a cada uno de nosotros y guiarnos al sendero de la verdad. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Cristian Josué. Así que ahora vamos a pasar hasta Juncos, Puerto Rico, con la despedida del apologista cristiano católico Mónico Vázquez. Adelante, Mónico, desde Puerto Rico. Muy bien, bueno, agradezco a Cristian por haberme recibido aquí en tu casa. Gracias por los buenos deseos de tus hermanitos en el chat. Muchas gracias por todos esos buenos deseos. Y pues no puedo decir más que analicen los argumentos de cada uno de nosotros y verán donde mis argumentos sí tenían mucho peso. Así que gracias por todo, gracias hermano Max. Bendiciones a todos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen. Bendiciones. Gracias a ambos participantes y gracias a ustedes los que nos han permitido a través de este subcanal Cristianismo Inteligente entrar hasta sus hogares. Gracias también a los canales en los cuales se ha retransmitido este debate, en el canal Barragán Salvador y al canal Huella Católica. Y se despide desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, el moderador Max Roper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a sus corazones, los ilumine, los llene de esperanza, de amor. Y esto ha sido todo en este gran debate polémico y controversial sobre la Asunción de María al cielo. Que Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches. Y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Manuel Martínez. Dios de los cielos les bendiga y les guarde, sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, el camino a seguir en medio de tantas tinieblas que les pueden.